Hola compañeros y profesor, en esta ocasión a mí me tocó hablar sobre Roald Dahl, así que vamos a hablar un poco sobre su vida y un poco sobre sus obras y su estilo literario. Considerando primero que Roald Dahl es uno de los mejores escritores que ha dejado el siglo XX y también para muchos es el mejor cuentista infantil que ha existido a lo largo de la historia. Y con sus cuentos pues pasa lo mismo, son considerados muchos de ellos de los mejores de la historia, a menos en literatura infantil. Eh, el estilo literario de Roald depende mucho de la imaginación, nos plasma escenarios totalmente increíbles. Yo creo que la creatividad y la fantasía en el mundo de Roald pues es muy importante, y sí es importante mencionar que realmente su creatividad e imaginación son increíbles. Yo creo que a la actualidad a muchos cuentistas se les haría difícil llevarnos a lugares donde Roald nos lleva con sus relatos, y sí es muy trascendental su trabajo que dejó en la literatura. Y yo sé que tú que estás viendo este video, como lector o como cineasta, conoces alguna de sus obras, ya que aparte de que él fue guionista en algunas películas, muchos de sus cuentos tienen trabajos cinematográficos. De hecho, más de la mitad de ellos tienen al menos una representación cinematográfica. Y pues bueno, ya sin más que mencionar en esta pequeña introducción, vamos a hablar un poco sobre la vida de Roald Dahl. Roald Dahl nació el 13 de septiembre de 1916. El padre de Roald Dahl se llamó Harald Dahl. Él fue un hombre noruego, y él fue un agente marítimo muy importante. Por su trabajo tuvo que mudarse a Gales, perdón, y es donde conoce a una mujer francesa. Esta mujer francesa posteriormente muere después de tener dos hijos con Harold, y posteriormente a eso es donde conoce Harold a Sophie Hessenberg, quien ahora sí vendría siendo la madre de Roald Dahl. Sus padres le pusieron Roald en honor a un importante investigador en Noruega, y es un importante investigador en la historia de ese país, llamado Roald Amundsen. Entonces, la lengua materna de Roald es el noruego, y es la lengua que hablaba con sus hermanos y con su padre, con sus padres en su casa. Eh, Desde que Roald era muy pequeño, apenas teniendo 3 años, sufre pérdidas muy importantes en su vida. Eh, Muere su hermana a causa de una enfermedad, y posteriormente su padre muere por neumonía unas semanas después solamente, a los 57 años de edad. Cuando murió, este dejó una gran fortuna. Tenía pues algo de dinero, era una familia muy acomodada, y a pesar de la muerte de su padre, pues yo creo que esto de la economía que tenían, pues sí les ayudó bastante aún así. Y además de que vivir una vida sin padre, pues debe ser bastante difícil. Pero, pues bueno, supo sobresalir muy bien en la vida académica y también en la vida de las artes. Am, a pesar de todo, Sophie, la madre de Roald, decidió quedarse en Gales y ya no regresar a Noruega, porque el sueño del padre de Roald, de Harold, era que sus hijos estudiaran en escuelas británicas, lo cual pues fue concedido por Sophie, que, que los dejó estudiar en escuelas británicas, que para Harold pues era lo mejor para ellos. Harold también tenía la creencia de que mientras su esposa estuviera embarazada, y ella absorbiera como las cosas bellas de las artes, y también vivía como lo bonito de la vida y lo llevaba a ver lugares hermosos a su mujer, todo esto lo absorbería el hijo del que estuviera embarazada. Entonces, al parecer con Roald, pues sí funcionó, porque lo hizo mucho más sensible a todo esto de lo bello de la vida, y también lo hizo muy sensible al uso de las artes. Y al parecer sí trascendió su nivel de arte. Entonces, Roald asistió a la escuela Catedral de Landorf, esto hasta los 9 años, cuando con unos amigos hizo una travesura dejando una rata muerta en un frasco de dulces. Entonces el profesor que tenían, o el director, lo castigó de una manera muy, muy dura,
lo cual no le pareció a la madre de Roald. Y también cabe destacar que en ese tiempo las escuelas británicas eran consideradas como de las más estrictas, entonces a lo mejor por eso también el padre de Roald quería que estudiaran ahí. Posteriormente estudió en East Peters School, en un colegio privado. Después de eso, a los 13 años, ingresó a Repton School. En esos años, Roald desarrolló un gran interés por la fotografía. También en ese tiempo había una fábrica de chocolates que se llamaba Cadbury. Esta fábrica enviaba sus dulces a los niños de la escuela de Repton School, todo esto para saber su opinión sobre los dulces y así pues poder mejorar como la calidad de los mismos. Todo esto tiene trascendencia, o al menos creo yo que eso fue lo que le inspiró a escribir Charlie y la fábrica de chocolate, ya que desde ese tiempo tenía una gran visión y una gran imaginación, y aparte se decía que desde ese tiempo también soñaba con él mismo crear la barra de chocolate perfecta. Esos escenarios de, de las escuelas y de la crueldad que había en las mismas fue representado en algunas de sus obras, así como por ejemplo en Matilda. Am, de ahí cuando terminó el colegio en 1974, comenzó a trabajar en una empresa petrolífera, tras 2 años de preparación en el Reino Unido. Fue enviado a Tanzania con un grupo de exploradores. En 1939 se unió a la Fuerza Aérea, con un punto muy alto de la Segunda Guerra Mundial. Después de 6 meses de preparación, lo nombraron oficial y lo mandaron a un escuadrón. Lo hicieron parte de un escuadrón. Y en 1940 ocurrió lo que para Roald, pues yo creo que fue una muy gran tragedia. Um, a Roald lo habían mandado a Tanzania a investigar y a luchar con la Fuerza Aérea. Y tenía que llegar a un destino y en eso pues se le acabó el combustible. Eh, Él quería como aterrizar muy bien su avión, pero pues al final no pudo y solamente pudo salvar solamente por poco su vida. Antes de que el avión colapsara, Roald saltó, salvándose así, pero lo que le provocó que se le rompiera su nariz, que se le rompiera el cráneo y que quedara ciego. Eh, entonces, pues tuvo ceguera un muy buen tiempo. Después de eso, pues fue enviado como a primeros auxilios para poder salvarlo y posteriormente, pues fue llevado a un hospital y fue hospitalizado en Alejandría. Pues todo esto, pues sí, fue muy trágico, perdón, y muy doloroso para la vida de Roald. Y bueno, después de 5 largos meses se pudo recuperar y de hecho, pues gracias tal vez a un milagro, pues recuperó la vista y pudo seguir trabajando. De ahí, algunos de esos relatos de todos sus vuelos y todo lo que tenía que ver con la Fuerza Aérea, lo relató o están escritos en una novela bibliográfica que se llama Volando Solo. Roald, de hecho, comenzó a escribir como ya cuando estaba muy grande, ya cuando tenía ya cierta edad. Comenzó a escribir en 1942, publicando su primer cuento llamado Pan Comido, o en inglés Piece of Cake. Años más tarde fue enviado a Estados Unidos para trabajar con el servicio secreto, donde se relacionó con diversos guionistas, actores, directores de cine. También se relacionó con mucha gente importante, y yo creo que esto le cambia igual la visión de la vida. Los relatos de Roald Dahl increíblemente llaman la atención de Walt Disney. Sí, de Walt Disney. Em, Walt Disney lo conoce y le gusta la creatividad que tiene, le gusta cómo relata sus escritos, y le pide que escriba para Disney una historia o un guión de una película
de una película infantil que después Disney lo llevaría a la pantalla. A fin de cuentas, la película jamás llegó a la pantalla, jamás se realizó, pero, pero como resultado de ese trabajo, Roald nos regala una de las primeras obras infantiles llamada Los Gremlins. Ah, esta historia relata sobre aviadores, pero los personajes principales al parecer pues eran los Gremlins, que son personajes ficticios en los cuales los aviadores creían que ellos eran los responsables de las averiaciones que causaban los problemas en los aviones. Eh, de ahí estuvo casado durante 30 años, desde 1953 hasta 1983, con la actriz estadounidense Patricia Neal. Ellos dos tuvieron un total de 5 hijos. Pues también Roald sufre muchas pérdidas aquí, puesto que su hija muere en un accidente y, y aparte uno de sus hijos en un accidente de carretera sufre de hidrocefalia. Es una enfermedad que te genera líquidos en la cabeza y pues obviamente esos líquidos pues, son malignos. Como resultado de esto, Roald se relacionó con varios científicos e investigadores para poder crear un dispositivo que le pudiera sacar los líquidos a su hijo. A fin de cuentas, este dispositivo ya no se utilizó, pero no se utilizó porque su hijo, pues al final de cuentas se recuperó, pero en la actualidad se sigue utilizando. Eh, en la actualidad, pues sí es un aparato muy importante del cual le ayudaría a sacar los líquidos causados por hidrocefalia sin necesidad de alguna operación o de algo tan riesgoso. Pues bueno, este matrimonio con Patricia Neal pues tuvo un fin. Pues terminó en 1983 y se dice que pues estuvo manchado por infidelidades, por lo menos por parte de Edad. Algo que me impactó mucho de este personaje pues fue lo que hizo aquí, ya que posteriormente de que terminara la relación con Patricia Neal, se casaría con quien se suponía era la mejor amiga de Patricia, su primera esposa. Eh, Se dice que sus hijos también fueron una gran inspiración para Roald al escribir cuentos para niños, ya que al tener varios y al estar ocupado con ellos, todos los días se tenía que ingeniar una historia diferente para así poder contar a sus hijos. Entonces, pues ya, a los 74 años de edad, en 1990, pues muere de leucemia en Buckinghamshire, en Inglaterra, y pues así dejando un gran legado en la literatura inglesa, en la literatura clásica, en la literatura para niños, mm, y pues llamando la atención así de niños, jóvenes, adultos y hasta adultos mayores, sobre todo con las películas. Yo creo que las películas que tiene, o que tienen sus historias, perdón, han sido muy trascendentales en la vida de las personas, al menos que les gusta el cine. Y pues bueno, hablando un poco ya más acerca de, su, de sus obras, pues vamos a hablar un poquito más a fondo de ellas. Eh, Tras la recuperación de su hijo y tras la pérdida de su niña, pues Roald siguió trabajando, siguió escribiendo. También participó en relatos para adultos. Su primera novela publicada, me parece, fue Relatos de lo Inesperado. También en guiones para películas, como les digo, ya trabajó en guiones, basándose en relatos de Ian Fleming. Y escribió el guión Solo se vive dos veces y Chitty Chitty Bam Bam. También realizó guiones para series televisivas de Alfred Hitchcock. Entonces, pues sí fue muy importante, muy reconocido en su época. Am, Sus cuentos para niños, pues, son considerados los mejores de la época, así como ya lo mencioné. Algunas de sus obras más reconocidas, y yo sé que tú has oído hablar de ellas, pues fueron Charlie y la fábrica de chocolate. También usando el mismo personaje, continuó con Charlie y el gran ascensor de cristal,
Otras obras importantes fueron James el melocotón gigante, Las brujas, Los cretinos, Danny el campeón del mundo, El dedo mágico, Matilda y El super zorro, también otros tal vez menos conocidos, pero que también trascienden en la historia, pues El gran gigante bonachón y pues algunos otros que no mencioné por lo mismo de que tienen muchísimas obras y también mucho que decir. Am, y pues bueno, en otras historias captaron la visión de los cuentos y cambiaron, yo creo, la visión de los cuentos que se tuvo para los niños. Yo creo que sí hubo un cambio muy trascendental en lo que fue los cuentos de Roald. Yo creo que hay una revolución en la visión de estos cuentos y sí es muy importante en la historia de la literatura. Y pues bueno, em, ahora yo les voy a platicar sobre una historia, un cuento infantil que tiene Roald y de hecho pues se me hizo muy fácil para explicar. Eh, y en sí la literatura de Roald, en lo personal a mí me parece muy divertida porque pues realmente son cuentos para niños, pero aún así tienen como ciertas características que no son fáciles de entender para los niños y yo creo que de adulto pues puedes entender, o de joven como yo, puedes entender algunas cosas. Entonces, pues sí se me hacen muy interesantes sus libros. Muchos de ellos te relatan, pues como les digo, historias realmente fantásticas, que a muy pocos se les ocurriría. Y bueno, como mi, como mi autor es un poco conocido, o de hecho muy conocido, al menos en sus historias, yo decidí contarles esta vez una historia que tal vez no conocen. Entonces, pues no le voy a hablar de las clásicas, sino de una que está un poco como más escondida, que no conocen tal vez muchos. Y yo les voy a hablar del cuento llamado El Super Zorro. Pues El Super Zorro es una novela publicada en 1970 por George Allen en Union en el Reino Unido. Y en Estados Unidos fue publicado por Alfred E. Knopf con ilustraciones de Donald Chapman. Y bueno, la historia en sí relata sobre un zorro y como tal, pues este señor se llamaba Zorro, era pues, un animal que vivía pues en un túnel, en una cueva, realmente vivía como en un hoyo y bueno, este tiene tres vecinos que son granjeros. Realmente estos granjeros pues sí están acomodados, tienen como mucho dinero y así, pero Zorro les había estado robando comida porque necesitaba alimentarse. Y bueno, estos tres vecinos granjeros, a pesar de ser malvados, pues realmente solamente creo que piensan en la justicia porque pues, Zorro les había estado robando animales y comida. Estos vecinos se llaman am, Buñuelo, Benito y Bufón. Eh, pues bueno, estos tres, como ya lo mencioné, ya están muy hartos de los robos de Zorro. Así que un día deciden cazar al zorro para que ya no le siguiera robando. Lo que hicieron fue como quedarse en la entrada de la cueva del zorro para así poder como fusilarlo cuando eso saliera. Mm, lo que pasó en una escena fue que el zorro salió sin saberlo y afortunadamente no lo mataron, pero sí consiguieron arrancarle la cola. De ahí en varios intentos de atraparlo, usan picos y palas para poder cavar y llegar directamente a la casa del zorro. Pero la familia del zorro, su esposa y sus hijos, al darse cuenta de esto, ayudan al zorro y también para salvarse ellos, logran cavar como más profundo para que Benito, Buñuel y Bufón no los alcanzaran. Pero estos, aún hartos, optan por utilizar una excavadora para poder capturarlo. Pero pues aún así sus intentos son fallidos y pues no pueden. Hartos de todo y muy cansados, deciden quedarse a esperarlos en lo que sería la entrada de su hoyo, solamente esperándolos, sabiendo que iban a salir, si no, pues se morirían de hambre. Mm, a Don Zorro en ese tiempo se le ocurre un plan. Ah,
se le ocurre cavar hacia la granja de los tres vecinos para poder robarle sus alimentos sigilosamente, lo cual pues resultó victorioso y resultó un muy buen plan. En el camino hacia la granja, mientras se va excavando, también conoce a otros animales que vivían abajo de la tierra y pues obviamente se da cuenta de que estos pues tampoco tenían comida y de hecho también estaban esperando a que los tres vecinos se fueran para poder salir de su cueva a conseguir sus alimentos. Por lo cual el señor Zorro se siente muy culpable, se siente como responsable de toda la situación en la que estaba viviendo y realmente siente una responsabilidad enorme y es lo que más lo inspira a querer conseguir alimentos, aun así fueran robados. Entonces, pues, llegando a la casa o a la granja, perdón, de los granjeros, les roba gallinas, patos, pollos y también les roba algunas verduras. Mm, entonces, aquí en esta parte de la historia, pues ya llegamos como al clímax porque después de que los animales consiguieran sus alimentos, Zorro les invita a un festín a todos los animales o a toda la comunidad que vive debajo de la tierra. Pues todos ellos están celebrando, están festejando que por fin tienen de comer, mm, mientras que los incrédulos Benito, Buñuelo y Bufón siguen en la entrada de la cueva y siguen solamente esperando. De hecho, la historia termina con Benito y Buñuelo y Bufón esperando en la entrada de la cueva, mientras que el super zorro o el señor zorro les está robando seguido y sigilosamente la comida. Y esto lo hace pues bajo sus narices. Eh, um, pues al final yo creo que la historia nos trata de relatar un poco sobre lo que vendría siendo la estupidez humana, ¿no? Yo creo que el, el personaje del zorro y el personaje de los, de los granjeros, pues sí tiene como mucha representación en la vida humana, ya que Abuelo, Buñuelo y Bufón pues los hace un poco como estúpidos y el zorro con apariencias de personas o con características de personas logra ser más inteligente que ellos, demostrando así también, yo creo que, o fomentando, perdón, el respeto hacia todos los seres humanos y también, pues, demostrando que los seres humanos, pues, podemos llegar a ser estúpidos a no pensar tanto y a no tener como mucho pensamiento crítico. Y así es como animales, que son animales, logran ser como más inteligentes que los granjeros. Y pues así el zorro se convierte en un super zorro, llevando la comida a sus vecinos y a su familia, convirtiéndose así pues en un personaje muy importante en la comunidad de los animales. Y pues bueno, esto sería todo de mi parte y muchas gracias. Espero les haya gustado el video y espero lo hayan visto. Entonces, bye.